Oseas capítulo 8, de los versos 1 al 14, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así su palabra: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, y se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasijas que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos. Un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Ruego a que incline su rostro y me acompañe a orar a nuestro Dios. Padre bendito, excelso y soberano, tú que estás en el cielo, tú que lo llenas todo, tú que eres el creador, tú que eres el Señor de todo. Te rogamos humildemente esta mañana que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo y podamos comprender las profundidades de tu palabra. Dios mío, no es tanta nuestra bajeza, es tanto nuestro pecado que nos impide acercarnos de manera tranquila y libre ante ti. Pero gracias a ti tenemos un mediador que es nuestro Señor Jesucristo, el cual al pagar el precio nos da la oportunidad de entrar confiadamente a tu trono de gracia. Muchas gracias, Padre, porque no tan solo podemos contemplar tu poder y deidad a través de las cosas creadas, sino que también podemos oír tu voz por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio. Y esta mañana te quiero rogar humildemente que hables a nuestros corazones, que seamos confrontados con tu palabra de verdad, la cual es como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo del corazón. Padre, deseamos que tu palabra, cual espada, haga eso en nuestras vidas. Dios mío, hemos aprendido a través de este libro del profeta Oseas la necesidad que tenemos de estar analizando nuestra fe, viendo nuestro caminar, y te agradecemos por eso. Gracias porque cuando aprendemos todo el consejo que tú tienes para nosotros, toda la voluntad, todo el deseo de tu corazón para nosotros quienes somos tus hijos, nos encontramos con palabras de aliento, nos encontramos con palabras de fortalecimiento, de confianza, pero también nos encontramos, Señor, con reprensión. La reprensión que tú tienes para con nosotros como un buen padre que eres. Gracias, mi Dios, porque cuando recibimos tu palabra y somos confrontados por medio de ellas, y tú permites situaciones en la vida
que nos, eh, que nos perturban y que nos hacen sufrir, sabemos que eres tú como un buen padre, hablándonos, disciplinándonos, corrigiéndonos. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres bueno en gran manera con cada uno de nosotros. Padre, esta mañana nuevamente, yo en lo personal, como pastor, como predicador, quiero rogarte que hables a través de mis labios. Padre, habla a través de mí y a pesar de mí. Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón de cada uno de aquellos que están esta mañana y que pese a mis debilidades, pese a mi ignorancia en muchas cosas, te ruego que tú toques nuestro corazón y que podamos comprender tu palabra de una manera clara, sencilla, y que tu Espíritu Santo emplee esa palabra para guiarnos más y más hacia ti. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio de estar juntos esta mañana, oyendo tu palabra, cantando alabanzas a tu nombre y inclinando nuestro corazón delante de ti en oración. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entre los años 2008 y 2010, los suicidios en Estados Unidos y la Unión Europea aumentaron por lo menos en 10.000 casos, según se registra en comparación a años anteriores. Esta información la publicó el British Journal of Psychiatry. Uno de los autores de este informe, llamado David Stuckler, señaló que se podía confirmar que el rango de esta información, de este aumento sostenido de más de 10.000 suicidios, este rango o esta cota superior podría bien estimarse en 20.000. Es decir, que entre el año 2008 y 2010, muchas personas en Estados Unidos y la Unión Europea se suicidaron. Ahora, si nosotros analizamos ese problema socialmente y buscamos la causa de qué fue lo que llevó a gran parte, si no a casi toda, este grupo de personas a cometer ese pecado, es que en ese tiempo, entre el año 2007, a fines del 2007 y hasta el 2010, ocurrió un evento económico en el mundo que impactó directamente Estados Unidos y también Europa, y esta se llamó la Gran Recesión. El miedo, el endeudamiento, la pérdida de empleo generó una crisis que motivó a muchas personas incluso a quitarse la vida. Ahora, cuando nosotros vemos noticias como esa y analizamos desde la perspectiva de Dios, ¿qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo tan grave que llevó a estas personas a simplemente tomar la determinación de quitar sus vidas? La verdad es que uno de sus grandes ídolos cayó. La especulación de la economía llevó a muchas personas a considerar de que ya no tendrían solución, de que el nivel de endeudamiento al cual estaban no podrían salir, de que ya no había esperanza y que probablemente la cosa no iba a repuntar. A la vez se dio una crisis inmobiliaria muy grande en aquel entonces y muchas personas que con esfuerzo habían trabajado y habían pedido créditos hipotecarios perdieron sus hogares. Muchos quedaron sin casa, muchos quedaron completamente desolados y producto de esa razón es que este estudio avala que más de 10.000 personas cometieron suicidio por sobre lo que normalmente ocurría año a año. Hermano, muchas veces nosotros entendemos la idolatría como la adoración a imágenes. Y la verdad es que este es el ejemplo más burdo de aquello. Pero la idolatría es algo que es mucho más sencillo que inclinarte delante de una imagen e ir tras una procesión a un lugar determinado. La idolatría es algo mucho más práctico, algo que muchas veces las personas ni siquiera notan. Quiero invitarle y darle más bien mi personal definición sobre lo que es un ídolo. Un ídolo, hermano, es aquello en lo cual el hombre confía por sobre Dios. Así de sencillo. Un ídolo es aquello en lo cual tú pones tu confianza, que no es Dios. Estas personas que cometieron este suicidio, este tipo de suicidio, la verdad es que estaban afanadas a tal punto que su ídolo se les cayó. El dinero ya no estaba, ya no había razón para vivir.
Hermanos, el primer y segundo mandamiento que el Señor nos muestra en el Decálogo, en la tabla de los 10 mandamientos, ordena al pueblo a servir a Dios y a no tener otros ídolos, no tener otros dioses aparte de Él. El mandamiento de exclusividad que Dios está pidiendo. En Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, Dios ordenó esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De aquí, de este pasaje, claramente extraemos una verdad. El uso de imágenes está prohibida por Dios por el solo hecho de que pone en una imagen la esperanza que debiese haber en el Dios invisible. No es que el hecho de tallar algo o de hacer una imagen de fundición fuese pecaminoso en sí. El problema era que hacía que las personas pusieran su confianza en algo visible, hecho por la mano de un hombre, y no en realidad en el poder del Dios invisible. Ese era el problema. Ese era el problema. Y esa es la manifestación que nosotros vemos, o la condena que Dios hace a aquellos que hacían imágenes y las adoraban. Hoy en día nosotros vemos, ¿cierto?, que el catolicismo romano habla de la famosa veneración. Nosotros vemos que en realidad ellos dicen que no hay una adoración para estas estatuas de los famosos santos de María o del mismo crucifijo del Señor Jesucristo. Ellos dicen que ellos no tienen fe en aquellos objetos. Ellos dicen que en realidad hay una simple veneración. Ahora, la verdad, queridos, es que la expresión veneración implica única y exclusivamente admiración y respeto. Pero nosotros no vemos eso en el catolicismo romano. No vemos que las personas simplemente tienen un respeto o le dan valor a estas personas, sino que en realidad se arrodillan delante de ellas. Y eso, lisa y llanamente, es idolatría. Y eso lo condena el Señor. Por tanto, la Iglesia Católica Apostólica Romana promueve la idolatría. Y si a ustedes le dicen lo contrario, está mal, es una mentira. Pero nosotros vemos ahí, de la manera como le decía al principio, más burda, lo que es la idolatría. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que tú cometes día a día? O en aquellos objetos, elementos o personas en las cuales tú pones tu fe, pones tu confianza día a día, que no es tan burdo como arrodillarte delante de una imagen. Pero sí es igual de grave o peor aún que eso. Lo que estamos viendo acá, hermanos míos, es precisamente eso. El título del sermón de hoy es Ídolos, cuando tu confianza está en otro lugar. Y el día de hoy, de acuerdo a estos pasajes, vamos a estar viendo dos cosas importantes. Lo primero es que hay tipos de ídolos. No son todos los ídolos iguales. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo el control que uno propiamente ejerce por sobre los ídolos que tiene. El día de hoy, este sermón va a tener dos partes, por así decirlo, y hoy vamos a estar concentrándonos única y exclusivamente en eso. Los tipos de ídolos que nos muestra aquí este pasaje y también el control que uno ejerce sobre eso. Ahora, la razón por la cual el primer y segundo mandamiento, cuando nosotros entendemos lo primero y lo segundo, estamos hablando de lo más importante. La razón por la cual el Señor estima que el primer y segundo mandamiento son en contra de la exclusividad de Dios y en contra de estas imágenes que median entre los hombres y Dios, es porque en realidad el origen más profundo del pecado está en la idolatría. La idolatría, como lo definí hace un rato, es simplemente poner tu confianza en una persona o en un objeto que es distinto a Dios. El problema del pecado surge de eso. Un autor definió el pecado como sigue. El pecado es lo que uno hace cuando uno está el pecado es lo que uno hace cuando no está plenamente satisfecho en Dios. Cuando tú no estás satisfecho en Dios, tú tienes otra opción
o tú creas tu propia opción. Y esa opción es el pecado. Adán había sido puesto en el jardín del Edén. Todas las provisiones que tenía en ese jardín eran abundantes. Sin embargo, él consideró que la decisión de Dios, la voluntad de Dios no era la más correcta y la más acertada. Él vio otro camino, él vio otra forma de hacerlo. Él vio una mediación, otra manera de hacerlo, no de acuerdo a lo que el plan de Dios consideraba. Él no estaba satisfecho en Dios, por esa razón consideró tomar del fruto que Dios le dijo que no tomara. Eso es idolatría, cuando tú pones tu confianza en algo que no es el medio oficial dado por Dios. Nosotros tenemos el día de hoy una revelación tremenda dada por medio de las Escrituras, en la cual encontramos al Señor Jesucristo. No hay mediadores. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y cuando tú pones tu confianza en cosas que no son Dios, tú estás cayendo en idolatría. Probablemente no te arrodillas delante de esa estatua de yeso. Probablemente no vas a procesiones, no vas a la tirana. Quizás sí. Pero probablemente no lo haces. ¿Qué implica eso? ¿Implica que tú estás bien? No necesariamente. Porque quizás no vas ahí, pero probablemente tienes muchos ídolos en tu corazón. Objetos, personas en las cuales tú pones tu confianza, en los cuales tú confías. Eso fue lo que ocurrió a este pueblo, amados. Recordemos un poco el contexto de lo que estamos hablando en el libro del profeta Oseas. Oseas habla a la nación del norte, a Efraín o Samaria, como también se le conocía, luego de la separación, de la división de ambos reinos. Jeroboam, el rey que de alguna manera guía esta rebelión, Jeroboam I, toma una decisión en el ámbito religioso bien importante. Él dice, vamos a separar los reinos ya nosotros, las 9 tribus y medias del norte, no nos vamos a sujetar a las 2 tribus y medias del sur. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro propio lugar donde vamos a adorar. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Jeroboam I mandó a levantar 2 becerros y uno en los 2 extremos del país, uno en el lado norte y otro en el lado sur. ¿Y qué es lo que pasó? Le dijo, ¿saben qué, pueblo? Ahí tienen su Dios, adoren, ese es su Dios. Y eso lo que hizo Jeroboam fue propiciar el camino a la idolatría del pueblo. Ellos empezaron a pensar que estaban adorando a Dios, pero en realidad la forma del Dios que estaban adorando era distinta. Dios le dijo, no se hagan imagen, pero Jeroboam construyó 2 becerros, 2 terneros, para los que no saben lo que es un becerro. 2 terneritos. Eso es lo que hizo, lo que mandó a hacer este hombre. Ahora, fíjese lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 12, verso 28 al 29. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. ¿Se da cuenta a qué hace alusión este evento? Fíjese lo que dice Jeroboam. Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Aarón cuando salieron de la tierra de Egipto? Y cuando llegaron, y mientras Moisés se encontraba en el monte de Dios hablando con Dios, ¿qué fue lo que hizo Aarón, motivado por el pueblo? Un becerro. Un becerro. Esa era la concepción errada religiosa que el pueblo había tenido y había adquirido de parte de los egipcios. Pasaron muchos años entre ese suceso y este. Ahora, Jeroboam se va a rebelar, toma la decisión de dividir el reino, pero también de establecer su propia percepción de la religiosidad. ¿Y qué hace? Becerro. Dice, he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, tuvieron una percepción errada, él tuvo una percepción errada del Dios que lo había sacado. Eso llevó a que este pueblo, de una manera clara, hiciera ese becerro.
Vemos que eso es lo que hace Jeroboam. Esto nos muestra, amados míos, que en realidad en el corazón del hombre hay una tendencia clara a hacer ídolos. Tú puedes conocer algo de Dios, tú puedes saber algo de Dios, pero sin embargo, tu corazón constantemente busca la manera de llegar a Dios, pero no directamente. Es algo que está intrínseco en el corazón del hombre. Juan Calvino dijo lo siguiente: la mente humana es, por así decirlo, una fábrica perpetua de ídolos. Y es verdad. Es verdad, buscamos excusas para tener ídolos. Y vuelvo a dar mi definición. Ídolos, todo aquello en lo cual tú pones tu confianza que no es Dios. Nosotros tenemos una tendencia propia a hacer eso, de poner nuestra confianza en los hombres, en las personas, en las cosas, en las situaciones, y no realmente poner nuestra confianza plena y absolutamente en Dios. Eso era lo que estaba pasando con este pueblo. Como les decía, vamos a ver cómo es que en este pasaje nosotros nos encontramos en primer lugar con dos tipos de ídolos. Quiero que preste atención en esto, porque día a día nosotros nos vemos confrontados a esto y muchas veces no podemos comprenderlo, pero este pasaje nos ayuda a verlo claramente. En primer lugar, existen ídolos que son prácticos, ¿ya? Llamémosle ídolos prácticos. Estos son todas estas cosas o personas a las cuales podemos acudir. Y su característica es que es de fácil acceso, ¿ya? Son cosas cercanas, son cosas tangibles. Esos son los dioses, los ídolos prácticos. Esos que podemos asistir y echar mano cuando queramos, ¿ya? Martín Lutero dijo lo siguiente: en aquello en que te confíes, eso será propiamente tu Dios. Nosotros, al igual que el pueblo israelita en aquel entonces, tenemos esta tendencia a depositar nuestra confianza en otras cosas que no sean Dios. Fíjese, por favor, el versículo 8. Y aquí vemos el primer ídolo práctico, o los primeros ídolos prácticos que tenían los israelitas. Versículo 8. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Los primeros ídolos que tuvieron o que se hicieron los israelitas fueron sus gobernantes. Sus gobernantes. ¿Cómo vemos nosotros eso? Vemos que ellos eligieron gobernantes que no cumplían con el rol que Dios había determinado que los reyes y príncipes debían tener. Por favor, vaya al capítulo 7 y vea el versículo 3. Fíjense lo que hacía esta gente delante del rey. Oseas 7:3. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. ¿Se da cuenta? Los gobernantes de las naciones, en particular los gobernantes de Israel, tenían un propósito. Y ese propósito era guiar al pueblo con la palabra de Dios. Ellos tenían la responsabilidad de tener una copia de la ley y todos los días leerla. Sin embargo, estos reyes, líderes, gobernantes que tenían en ese tiempo, no habían sido escogidos por Dios, sino que ellos mismos se los habían escogido. ¿Y a quién escogieron? A quienes le aplaudían todo. A quienes no le decían nada. A quienes en vez de ser estorbo para su pecado, le facilitaban el pecado. Era algo práctico, algo alcanzable. Dios había dicho, había mandado que los reyes y gobernantes que ellos debían tener eran aquellos que Dios les diera. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 y 15. Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 al 15. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti.
no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Aquí vemos cómo convenientemente estos hombres escogieron reyes, príncipes y gobernantes que Dios no avalaba. Estos eran sus ídolos. ¿Por qué? Porque ante cualquier demanda, ellos podían acudir a ellos. Y ellos no lo iban a llevar por el camino del bien. Ellos no lo iban a llevar por el camino de la bondad y de la verdad de Dios, sino más bien lo iban a llevar por el lado pecaminoso, si se reían de las cosas que hacían. Este es el primer elemento que nosotros vemos aquí. Estos ídolos prácticos, o estos primeros ídolos prácticos que tenían, eran sus propios gobernantes. Tenían una necesidad, acudían a ellos y ellos profesaban o propiciaban todo para que ellos pudiesen pecar y desbandarse conforme a sus propios deseos. Ellos necesitaban reyes. Tenían que ser dirigidos. Pero fíjese en este detalle que vamos a hablar más profundamente. Ellos se pusieron estos líderes. O sea, ¿de dónde salió la elección de esos líderes? De su propio corazón. Y esa es una de las características de los ídolos, queridos. Los ídolos los ponemos nosotros mismos. Nadie nos viene a imponer un ídolo. Nosotros mismos buscamos en las cosas que vamos a poner nuestra confianza. Y es algo que vamos a estar viendo de manera más profunda en un ratito más. Entonces vemos que sus primeros ídolos prácticos o cercanos, que los judíos tenían, que los israelitas, tenían acá, ¿quiénes eran? Sus príncipes, sus gobernantes. Los segundos ídolos que manifiestan acá eran los pueblos poderosos con los cuales ellos se aliaban. Ellos, en aquel entonces, eran una nación que era débil y habían pueblos que eran muy poderosos, que estaban creciendo velozmente. ¿Y qué es lo que ocurría? En ese entonces existía la idea, ¿cierto?, de ir absorbiendo, ir conquistando. Entonces los reinos se iban creciendo en función a ¿qué? ¿De qué forma? Conquistando, destruyendo todo a su paso. Entonces, como Israel, la nación del norte, era un pueblo muy pequeño, ¿qué hacían ellos? Ellos se aliaban con pueblos que eran más poderosos que ellos. Y lo que ocurría en ese entonces era que ellos normalmente se aliaban a los asirios y a los egipcios. Y se llevaban eso. Si no se aliaban con los asirios, contra los egipcios. Para que los egipcios no lo atacaran, se aliaban con los asirios. Y para que los asirios no los atacaran, se aliaban con los egipcios. Y así se la llevaban. Y así ponían su confianza no en Dios su protector, sino en quién podía darles seguridad. Y eran estos pueblos malvados. Fíjese lo que dice en Oseas 8, verso 9. Porque ellos subieron a Asiria como el asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Ellos, hermanos, estaban pagándole a los asirios. Por eso dice ahí, con salario alquiló amantes, haciendo una alusión al tributo que ellos le pagaban a esta nación extranjera para que los protegiera. Se dan cuenta cómo ellos no tan solo pusieron a ídolos sus príncipes, sus gobernantes fueron ídolos, sino también estos pueblos fueron ídolos. ¿Por qué? Porque ponían su confianza en ellos, puesto que le daban protección. Ahora, una de las cosas que Dios había mandado tácitamente, y aquí vemos cómo Israel, la nación del norte, Efraín, Samaria, cada vez más al descenso, eran que ellos deliberadamente desobedecían los mandatos de Dios. Dios le dijo, ¿saben qué? Los reyes que van a tener ustedes, los líderes que van a tener ustedes, los voy a escoger yo. ¿Qué hicieron ellos? Todo lo contrario, lo que hicieron ellos. Vemos que Dios le dice, ¿saben? Ustedes cuando lleguen a esta tierra no se alíen con ningún pueblo extranjero que se haya dado a la idolatría. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Aliarse a pueblos idólatras. Los asirios eran sumamente idólatras, lo mismo que los egipcios. Cuando Dios había dado un mandamiento claro en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 2, que dice, y Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios les haya entregado la tierra delante de ti y la hayas derrotado, las hayas destruido, no harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia. O sea, había un mandato de Dios. Pongan su confianza en mí, no en las naciones. ¿Y ellos qué hacían? Salían con las naciones. Dios les decía, pongan su confianza en mí. Yo les voy a escoger gobernantes sabios que los van a dirigir. ¿Qué hacían ellos? Escogían sus propios gobernantes.
Así somos nosotros también, queridos. Dios nos dice, pon tu confianza en mí, confía en mí, reposa en mí. ¿Y nosotros en qué reposamos? En otras cosas. En otras cosas, en primer lugar, como lo estamos viendo, cosas que tenemos a la mano. Estos gobernantes estaban a la mano. Ellos podían pedirle cualquier cosa. Si venía otro pueblo a atacarles, ellos podían confiar en los asirios o en los egipcios que estarían ahí esperando que ellos les dijeran para venir a protegerlos. Ellos confiaban en los egipcios, en los asirios, pero perdieron su confianza en Jehová de los ejércitos, el único que constantemente, una y otra vez, los había librado de 1001 batallas, donde ellos no hicieron nada prácticamente y Dios se llevó la gloria. Sin embargo, ellos seguían confiando en sus propias fuerzas, en lo que ellos creían que era lo mejor. Eso es lo que pasa también con nosotros, hermanos. Los otros ídolos que vemos nosotros reflejados en este pasaje, los primeros, recuérdelo, los ídolos prácticos, eran estos gobernantes y las naciones vecinas, pero también tenemos otros ídolos o otro ídolo que aparece acá, que le llamo los ídolos divinos, pero no tanto. Y esa es otra tendencia que tiene el corazón del hombre. El hombre tiene una necesidad de servir y de confiar en algo superior. Pero en eso superior que confía no es tan divino tampoco. O sea, las personas pueden creer en Dios, pero eligen creer en un Dios a medias. Creen en un Dios que no es tan soberano. Y hay muchas personas que tienen esa noción de Dios, una falsa noción de Dios. Y cuando tú tienes una falsa noción de Dios, tú tienes un ídolo. ¿Por qué ese no es Dios? Así de simple. Cuando tu Dios le falta carácter, cuando tu Dios no juzga el pecado, eso es un falso Dios. Eso es un Dios de mentira. No es un Dios completo como aparece descrito en las Escrituras. Ellos buscaban divinidades y en particular, como lo mencionamos al principio, ellos tenían ídolos en forma de becerro. Fíjese en el versículo 5, por favor. Oseas 8:5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Queridos, los becerros eran sustitutos de la obediencia a Dios. No importaba lo que Dios decía. Era más fácil adorar a dos becerros que se veían, pero que nada les decía. Es más fácil adorar a algo que ves, pero que no te confronta, a un Dios que no ves y que constantemente te está confrontando con tu situación. Eso es lo que quería el pueblo acá. Y ese fue el otro tipo de ídolo que ellos necesitaban. Ellos habían sido llamados por Dios, habían sido liberados de Dios, pero ellos no querían ese Dios que los había salvado. Ellos querían una visión parcial, ojalá, del Dios que les había salvado. Fíjese en el versículo 11 y 12 de Oseas 8. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué preferían? Hacer altar, 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 pero despreciar por completo la palabra de Dios. Eso es lo que hacía este pueblo. ¿A qué nos lleva eso? A la religiosidad, querido. A estas personas que citaba adelante, es mucho más fácil pelarse las rodillas en una procesión hasta llegar a algún lugar que reconocer su condición de pecado, humillarse delante de Dios y reconocer que no tienen esperanza alguna. Es mucho más fácil eso. Total, me pelo las rodillas una vez al año simplemente. Hay muchas personas que probablemente estén aquí esta mañana que creen que por el hecho de venir acá y asistir regularmente un domingo, no tienen un problema con Dios. Hay muchas personas que creen eso, creen que están bien. No obedecen a Dios, no están ni ahí
con lo que están escuchando, con la confrontación que Dios le está haciendo por medio de su palabra. No están ni ahí. La escuchan todos los días, le entra por una oreja, le sale por la otra. Pero están tranquilos, ¿por qué? Porque van a la iglesia. Y asisten, pero no cambian. No escuchan. Eso es lo que sucede, lamentablemente, queridos. Tenemos ídolos cercanos, prácticos, que podemos echar mano. Y también tenemos ídolos que son divinos, pero ¿para qué tanto? Pensamos en la divinidad, pero a nuestra manera. Total, Dios me comprende. Si Dios sabe que soy así. Esa es nuestra visión muchas veces. No. Van a ser las fichas de protección social. Estoy dando un ejemplo. Dices que vives de allegado cuando esa es tu casa. Días antes escondiste todos los televisores en los refrigeradores. Y dices, ¿sabes qué? No, si aquí vivo de allegado, no tengo nada. Después llegan, ¿cierto? Te dan los puntajes, quedas contento porque puedes postular un subsidio. Y piensas, en ningún momento piensas que Dios te vio. En ningún momento piensas que Dios estuvo presente ahí y que no tuviste ninguna consideración de la verdad. Si Dios me comprende. Dios sabe que necesito esa casa. Pero así no, querido. No puedes mentir. Ese Dios que tolera tu pecado no es el Dios de la Biblia. Si tú no te arrepientes de ese pecado, Dios no te va a perdonar. Así de sencillo. Muchas personas tienen esta visión de la divinidad. Por eso, mucho escuchamos del Dios a mi manera. No, si yo creo en Dios, pero a mi manera creo en Dios. Sí, yo sé que algo tiene que haber superior, algo tiene que haber arriba, sí, estoy claro con eso, pero ¿sabes qué? Pucha, siempre oro, no, pero vas a la iglesia o has creído, has confesado tu pecado. No, pero es que yo tengo mi propia manera de verlo. Todo. Al final, si son todos iguales, los evangélicos, los católicos, los mormones, son todos iguales, así que no importa. Yo no, siempre oro y esas cosas. Cuando en realidad es una propia percepción de la divinidad. Es un Dios que a medias. Un Dios divino, como estábamos diciendo, pero no tanto. Y esa es la forma en que muchas personas ven a Dios. Y ese no es Dios. Ese es un ídolo, querido. Un ídolo. El segundo punto que nosotros vemos en este pasaje es que estos ídolos del corazón que tenían los israelitas eran ídolos que ellos podían controlar. Y eso es una realidad, porque todos los ídolos que tú tienes en tu propio corazón son cosas que tú has puesto ahí y que tú puedes controlar. Fíjese que la característica principal de esto es que el mismo pueblo los hizo. ¿Ellos qué hicieron? Fueron ellos quienes escogieron a los ancianos. Ellos escogieron a los gobernantes que lo iban a dirigir. O sea, ¿de quién dependía? De ellos. Fíjese aquí, ellos son los que pagaron tributo para que las otras naciones los protegieran. Estaban poniendo su confianza en las otras naciones. ¿Pero de quién dependía la protección? De ellos, porque ellos pagaban. Siempre tú quieres un ídolo porque tú quieres controlarlo. Tú quieres algo que sea tangible, algo que sea cercano, algo que sea manipulable conforme a lo que tú quieres hacer o a lo que tú necesitas. Y ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. Depende de ti. Ellos querían dioses y fueron ellos quienes lo fundieron. Ellos crearon a esos becerros, a esos ídolos conforme a su propio parecer. ¿Se da cuenta? Esa es la característica de la idolatría. Tú haces tus ídolos, pero estos ídolos están formados como tú quieres y en realidad eres tú quien los sostiene. Hermanos, el fondo de la idolatría es tu propio pecado.
es tu propia arrogancia, es tu propia concepción de las cosas. Tú las canalizas en otras cosas porque tú necesitas responsabilizar a algo o a alguien. Pero en realidad, el corazón que genera el ídolo es tu propio corazón. Tú formas ese, tú le das poder a ese ídolo. Y estos ídolos eran manipulables conforme a lo que ellos querían. Por eso, querido, es que es tan irracional, viéndolo objetivamente, la idolatría. ¿Cómo vas a confiar en algo que tú mismo hiciste? Si tú eres falible. ¿Cómo estos hombres pretendían poner su confianza en un becerro fundido cuando ellos mismos lo habían hecho con sus manos? ¿Cómo iban a poner su confianza en las naciones vecinas si es que eran ellos mismos los que estaban pagando por la protección? Es como confiar en ti mismo. ¿Se da cuenta de lo irracional que es la idolatría? Sin embargo, nosotros, queridos, estamos llenos de eso. Hay una historia en el libro de Jueces que en realidad nos habla mucho de este concepto. Había un hombre llamado Micaía. Micaía era un hombre que ustedes comprenderán en el tiempo de los jueces, cada cual hacía lo que quería. No había rey sobre la nación de Israel. Por tanto, cada uno mataba su toro, como decimos acá en Chile. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este hombre llamado Micaía era un hombre bien religioso, ¿ya? Él, en su casa, mandó a construir un santuario. Construyó un santuario, mandó a hacer un efod. Los efod eran túnicas sacerdotales que se usaban en oportunidades como un objeto de augurio para adivinar el futuro, ¿ya? Mandó a hacerse un efod, también mandó a hacer terafines. Los terafines eran divinidades como familiares normalmente. Eran como los dioses, eran como estatuas pequeñas, pero que hacían alusión a familiares que antiguamente habían vivido, pero ellos confiaban en su abuelito, por ejemplo. ¿Ya? Algo típico. Confiaban en su abuelito, hacían una estatua, ese era un terafín que representaba a su abuelito. ¿Ya? Y también este hombre mandó a hacer una imagen de fundición. ¿Qué pasó? Él tenía su propio culto a Dios, según él. Pero en realidad era un altar a la idolatría lo que él tenía ahí. Ocurrió que puso a su hijo como sacerdote. Un día iba transitando por ahí un levita, y ustedes saben que la tribu de Leví era la tribu encargada de ser del sacerdocio. Por tanto, cuando este levita forastero se acercó, él le dijo: oye, ¿tú eres levita? ¿Por qué no vienes y sirves en mi propio santuario? Perfecto, el levita se puso a trabajar. Entonces este hombre, Micaía, tenía su propio santuario, su propio culto idolátrico. ¿Qué ocurre? Vienen los de la tribu de Dan. Los de la tribu de Dan todavía en aquel entonces no habían conquistado su heredad. Llegan este batallón y pasa por la casa de Micaía, y al encontrarse con este joven levita, le dice: oye, ¿y tú por qué estás acá? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Es mejor ser el sacerdote de un pueblo que ser el sacerdote de una casa y de una familia. Entonces este levita joven se va con ellos. Entonces estos hombres pasaron por ahí y empezaron a sacar el efod, sacaron los terafines, sacaron la imagen de fundición y se estaban llevando todo. Y le preguntaron a Micaía: Micaía, ¿te queda algo más para nosotros? Y fíjese en la respuesta de Micaía. Es increíble. Jueces 18:24, anótelo por ahí para que después lo lea con detención en su casa. Él respondió: tomasteis, fíjese, mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais, y me preguntas: ¿qué más me queda? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Él dice: ustedes me preguntan qué me queda si se están llevando mis dioses que yo mismo hice. ¿Qué me va a quedar? Si su confianza estaba puesta en esas cosas que él mismo había creado. Eso es lo que pasa con la idolatría, queridos. Tú mismo creas tus ídolos y pones tu esperanza en ellos, pero cuando no están, te dan crisis. ¿Por qué? Porque ya no están, pero es estúpido pensar así, porque tú mismo pusiste esos ídolos y tu confianza en esos ídolos. Hay personas que confían en el dinero que tienen.
Confían en el dinero, se esfuerzan por el dinero. No, quiero ser rico, perfecto. Sé rico, pero si tu confianza está puesta en eso, estás perdido, querido. Hoy en día nosotros vemos en nuestra realidad muchos ídolos. Y de la misma manera que este pueblo, nosotros tenemos, siendo cristianos, dioses prácticos y también un Dios divino, pero no tanto, un Dios a conveniencia. Y eso es una realidad. Por eso es que el Señor tiene que llamarnos esta mañana y remecer nuestro corazón. Porque es cierto, hermano. Hay muchas personas que ponen su esperanza, al igual que el pueblo de Israel, en quién va a ser presidente en las elecciones del 2020. ¿Cómo vas a poner tu confianza en X presidente? ¿Cómo? No, es que las puertas económicas se nos van a abrir. Patrañas, ¿quién te dijo eso? ¿Cómo vas a poner tu confianza en un candidato X? ¿Sabes por qué pones tu confianza en él? Porque eres tú quien vota por él. Finalmente, recae en ti la responsabilidad. Eso era lo mismo que estaban haciendo estas personas. Ponían reyes delante de sí. ¿Por qué? Porque confiaban ahí. Confiaban en ellos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú votas por alguien, esta persona depende de tu voto, por tanto tú controlas el ídolo. ¿Se da cuenta de la dinámica? A nosotros nos gusta tener ídolos que nosotros podemos controlar. Muchas personas, hermanos, ponen su confianza, su esperanza en sus carreras profesionales. Hay muchos de ellos. Se esfuerzan día y noche, se queman las pestañas estudiando. Después, cuando están trabajando, se derraman por completo en su trabajo, ¿cierto? ¿Y en dónde está puesta su esperanza? En su trabajo, en su carrera. Se esforzaron, ¿cierto? ¿Está mal eso? No, está súper bien, esfuérzate. El problema es que si tu confianza está puesta en eso, está muy mal porque eso es un ídolo para ti. Eso es un ídolo para ti. Preferiste estar estudiando, trabajando, esforzándote para generar recursos, para generar un estatus, pero nunca serviste con el mismo afán en tu iglesia. Es que lo otro te da rédito, lo otro no. Eres tú mismo quien está fomentando tu ídolo. Pasas horas, los que están estudiando pasan horas estudiando. No estoy diciendo que esté mal que estudie por favor. Pero pasas el mismo tiempo buscando al Señor. Lo otro es perecedero, lo otro va a quedar aquí. ¿Sabes qué? Tu título que tienes colgado en la pared, va a venir fuego del cielo y lo va a desbaratar. Y ahí quedó. Pero te gusta confiar en eso y no en Dios. Te gusta confiar en tu estatus social, pero no en Dios. Ese es tu ídolo. Vemos también, y hoy en día es increíble, pero hay como un boom, lo cual, hermano, entiéndase bien que lo que yo estoy diciendo no estoy criticando estas cosas. Lo que estoy diciendo es que si tú pones estas cosas en primer lugar y pones tu confianza en estas cosas, estás mal. Es pecado, estás pecando, necesitas arrepentirte. Estas cosas son neutras las que estoy mencionando. Estudia, trabaja. Son neutros. Pero si tu confianza está en eso, estás mal, estás perdido. ¿Por qué? Porque estás basándote en tu propio esfuerzo y no confiando en Dios. Hoy en día hay seguros para todo. Seguro de cesantía. Seguro contra incendio. Seguro contra choque. Seguro de vida. Seguro contra enfermedades catastróficas. No estoy atacando a las hermanas que venden seguro, por si acaso. Está bien, contraten sus seguros. El problema es que tu confianza la pones en esas cosas, cuando es Dios quien tiene dominio de tu vida. Si tú pones tu confianza en eso y dices, chuta, en realidad no importa que me dé una enfermedad catastrófica total, estoy pagando en la Fundación X todos los meses tanto dinero, entonces no me va a salir caro y voy a poder atenderme. ¿Está mal eso? Está bien.
El problema es que tu confianza no está en aquel que te puede sanar. Entonces, ¿qué? Levantas un ídolo, alimentas el ídolo y ese ídolo depende de ti. Hermano, tenemos que ser confrontados con la verdad de Dios. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? No confíes en los políticos, querido. No confíes en tu carrera, en tu esfuerzo, en tu trabajo. No confíes en las pólizas de seguro. Confía en el Señor. Haz todo lo demás, sí, perfecto. Pero que tu esperanza, tu confianza esté plenamente en el Señor. Porque si tú pones tu mente, pones tu esfuerzo y tu esperanza y confianza en esas cosas, la otra semana lo vamos a ver. Los ídolos son destruidos, querido. Y Dios es un especialista en destruir ídolos. Y si tu esperanza está puesta ahí, va a quedar destrozado. Por favor, deja ese ídolo. Ese ídolo puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus hijos también. ¿Es problema de tu esposa, esposo o hijo eso? No es problema tuyo, es tu corazón. Si valoran más a otras cosas que a Dios, el que está mal eres tú. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que ama más a padre, madre, hermano, hermana, esposo o esposa, más que a mí, no es digno de mí. Si tú pones a estas personas en una escala de amor por superior a la de Dios, son ídolos. Y ten cuidado, porque Dios te lo puede quitar. Ten mucho cuidado. Por otro lado, quizás tú también tengas una visión un poco idolátrica de Dios. El Dios dominguero que les decía. El Dios dominguero que simplemente tú vas el domingo, ¿cierto? Asistes y listo, chip libre por el resto de la semana. De alguna forma he cumplido con la cuota. Esa es una visión idolátrica de Dios, querido. Dios no es un Dios a medias. Dios es completo, es íntegro. Si tú crees en un Dios que es santo, pero no es tan santo en verdad porque ¿sabes qué? En realidad no le afecta tanto que tú veas pornografía. Ese no es Dios. Si tu Dios es así, ese no es Dios. Probablemente tú tienes un ídolo y no Dios. Tú puedes decir, no, si yo creo en Dios y Dios es dueño de todo. Pero cuando viene a discusión y estás expuesto ante el tiempo que le dedicas a Dios, los recursos que pones a la obra de Dios, ahí ya no te gustó tanto Dios. Es un Dios como te conviene. Es un Dios santo, pero que no es tan santo. Es un Dios dueño de todo, pero no de mi bolsillo. Dueño de todo, pero no de mi tiempo. Ese Dios es un ídolo. No es tu verdadero Dios. El verdadero Dios es santo, es perfecto. Y Él no puede ser burlado. Ten cuidado con la concepción de Dios que tienes. Porque puede ser un ídolo y no el único Dios verdadero. Hermanos míos, esta mañana quiero invitarte a que reflexionemos, a que nos deshagamos de los ídolos que nos perturban, que son obstáculos verdaderos y que lamentablemente nosotros mismos ponemos. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El cristiano, querido, va de los ídolos a Dios, no de Dios a los ídolos.
es necesario que renuncies. Renuncia a todo lo que te obstaculiza de llegar a Dios. Todas aquellas excusas que tú mismo te pones, renuncia a ellas. Confía en Dios y solo en Dios. Que todo esté, tu confianza, tu ser, tu persona esté depositada en su mano de misericordia, en su mano de compasión. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido llamados para que dejemos esos ídolos. Esa fue la razón por la cual hace más de 2000 años atrás vino a este mundo. No un ídolo a tu pinta, no un ídolo a tu parecer. Vino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, para que tú renuncies a esa vana manera de vivir y puedas confiar en Él. Tu vana manera de vivir trae eterna perdición en el lago de fuego y azufre. Lo que Él vino a traer es salvación y vida eterna. Que nada te impida seguir a Cristo, aquel que vino a derramarse para tener la exclusividad. Cuando Él dice yo soy, yo soy, yo soy, Él está reclamando exclusividad. Jesús y nada más. Jesús es suficiente. Jesús y nada más. Hermano, que esta mañana podamos reflexionar en ello. Que renunciemos a todo estorbo y busquemos al verdadero y único Dios. Oremos al Señor.